Continuamos con iluminaciones LED, problemas, desafíos y soluciones en la implementación industrial masiva. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglieto de UTN Rafaela. Hola, ¿cómo andan todos? Bienvenidos de vuelta. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy lindo que nos ocupa todo tipo de industria alimenticia. Mi nombre es Guillermo Aglieto de UTN Facultad Regional Rafaela. Y en este encuentro, que es el cuarto encuentro primero de este año, así que feliz año para todos, un poquito tarde, vamos a ver este tema y previamente recordarles cómo llegamos hasta acá. En el primer encuentro hablamos sobre cuando la calidad de energía amenazaba las inversiones, apuntado a la parte de frío o refrigeración industrial, disponible obviamente en las redes. Y luego vimos otro tema muy importante que era mitos y verdades sobre la eficiencia energética. Damos ejemplos comparativos y nos poníamos a cuestionar si era realmente así. En el tercer encuentro, el último, nos introducimos a este tema, pero desde el punto de vista de mejorar retornos de inversión en lo que eran energías renovables. También gran preocupación y gran consulta de todas las empresas en general. Sobre todo a nivel industrial, pensando en el cuidado de esas inversiones. Y hoy vamos a ver también algo particularmente importante, que es la iluminación LED. Importante porque tiene que ver con mantenimiento, con ingeniería y tiene que ver también con calidad, con seguridad, toca muchos aspectos de la empresa y también desde el punto de vista de la eficiencia energética, una de las acciones que se toma normalmente. ¿Qué pasa cuando esa migración de iluminación convencional a iluminación LED ocurre? Cuando ocurre de forma masiva, probablemente se sientan identificados muchos de los que están escuchando ahora, muchos y muchas. ¿Por qué? Porque en ese reemplazo masivo empezamos a notar cosas que no teníamos en cuenta. Entonces, al igual que vimos en el encuentro anterior, vamos a ver cuál es el retorno de inversión teórico que calculamos y al aplicar esa solución masiva, cambia ese retorno de inversión. Porque había cosas que no teníamos en cuenta y hoy lo vamos a descubrir, lo vamos a ver. Y además, lo más importante es plantear cuáles van a ser las soluciones o las alternativas para mitigar esos efectos. Así que sin más, avanzamos con esto que es el cambio de tecnología. ¿Cómo nos importa a nosotros? Esto es para poder entender que ese cambio de eficiencia se da también por un cambio en la parte de tecnología. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera pasamos a la imagen de la izquierda, en esa columna tenemos la iluminación convencional de una industria. Suma el LED fluorescente, pero a fines prácticos es lo mismo. Tenemos una alimentación con equipos electromecánicos y resistencias en la parte de iluminación. Todas cosas conocidas. ¿Qué pasa en la migración cuando pasamos de eso a equipos electrónicos y a iluminación LED, lo cual también termina siendo un diodo o un componente electrónico? Esto es muy importante verlo porque nos permite entender que la misma instalación de la industria, cambiar de una cosa a la otra, implica o tiene implicancias en el desempeño. Siempre recordando que los retornos de inversión que nosotros calculamos son en base a información de fabricantes. ¿Qué quiere decir? Condiciones de laboratorio. Y quedamos con esa palabra, condiciones de laboratorio. En este caso acá, lo que estamos viendo es cuál es el funcionamiento del LED. Vamos a suponer que siempre tenemos una energía que entra, una cantidad de iluminación, lúmenes, en este caso de color amarillo, que sale y son lo que vamos a tener de útil en nuestra instalación, y va a haber un remanente de calor, que también es importante aclarar que la iluminación LED es fría en su forma, longitud de onda de iluminación, no así en su funcionamiento. Vamos a suponer que tenemos un buen diseño y que ese calor lo podemos absorber de manera eficiente. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos visto muchísimos análisis de equipos que nos tocó hacer de diferentes marcas, de diferentes orígenes, ¿no? Que en algunos encontramos algunos defectos en cuanto a la forma de sacar ese calor. Si volvemos a la imagen anterior,
Cuando sacamos ese calor de forma correcta y en el tiempo correcto, nos aseguramos una correcta eficiencia y una correcta vida útil. Vale la pena aclararlo, porque esto también puede ser algo que cambie el retorno de mi inversión antes de instalarlo. Entonces, en esta prueba de laboratorio lo que hicimos fue, durante horas continuadas, mantener la iluminación a plena carga e ir haciendo imágenes termográficas con sus valores máximos y promedios. Y donde teníamos puntos calientes muy importantes, terminaba pasando que se degradaba prematuramente y lo que terminaba pasando era que el LED se partía. Suponiendo que saldamos esto en nuestra instalación, tenemos también otra forma de iluminación. O sea, la mejor forma es entender que la forma de iluminación del LED es distinta. Por lo tanto, parte de la eficiencia que nosotros vamos a lograr es en la forma de iluminar. ¿Por qué? Porque básicamente toda la iluminación disponible del LED, como vemos en la imagen a la derecha, va a estar disponible para iluminar el plano de trabajo, en este caso en algún lugar de circulación. No así en la parte de iluminación convencional, que teníamos un refractario, un material que aprovecharía esas ondas reflectivas para tratar de llevarla al plano de trabajo. Esa es otra ventaja que ganamos. Por eso se puede comparar, o podríamos pensar en un rediseño en la instalación general para también asegurar ese retorno de inversión. Suponiendo que también aseguramos esto, que se podría hacer tranquilamente con cualquier software de cálculo de iluminación, empezamos a pensar, ahora sí, qué ocurre en un ambiente industrial. Y lo que vamos a ver ahora es un relato de experiencia también muy práctico, muy conciso, muy resumido, en el cual vamos a hacer ese recambio de iluminación teórico y el qué pasaría. Cuando digo teórico es, reemplazamos 2 o 3 luminarias y hacemos la prueba. ¿Qué pasa cuando hacemos un recambio global? Y lo analizamos acá, a continuación. No se vaya. Escenario teórico, una iluminación convencional, de las que conocemos, mercurio, sodio, etc. La reemplazamos por una iluminación LED. Y perfecto, retorno de inversión, 1 año o 2, lo que sea, no importa, y estamos todos felices. Hacemos una inversión, que es la línea azul oscura, determinada, y el ahorro que voy a obtener mes a mes hace que esta instalación se repague a fines prácticos, podemos decir, en 1 año y 8 meses, supongamos. Ahora, ¿qué pasa en un escenario industrial? Va a pasar esto. Básicamente la energía que yo estoy alimentando esos equipos no es la misma que la energía que está alimentándose en una prueba de laboratorio para decir que un LED dura 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 horas. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos, el cambio de tecnología es lo mismo. ¿Qué ocurre en un escenario real? Teníamos un LED, el mismo que vimos al principio, que es un elemento electrónico, pero tenemos alrededor máquinas, equipos, homogenizadores, calderas, motores, bombas, equipos de control. Todo eso hace que esa selva eléctrica interfiera en el correcto funcionamiento de estos equipos. Entonces, sumado, llamémosle calidad de energía de una forma genérica, vamos a tener efectos como este. O del otro lado, como sus 2 componentes más importantes, dijimos, era el LED como diodo, componente electrónico, el otro es la fuente de alimentación, que ahora es esto. ¿Qué pasa cuando lo metemos en un ambiente industrial? Llámese un ambiente industrial, puede ser un lugar que sea una granja, una empresa alimenticia que esté en el medio de la nada, se le suma a todo esto lo que hay de inducciones de descargas atmosféricas, etc. Lo vamos a suponer una empresa alimenticia estándar, solamente los equipos que tiene alrededor. ¿Qué va a terminar pasando? Equipos electrónicos que van a fallar. Hasta acá, todo bien. Todo mal, pero todo bien, porque ya conocemos la causa. ¿Qué hacemos primero? Decimos, bueno, o que se nos ocurre siempre es, ok, lo peleamos son los armónicos. Entonces acá les presento un caso práctico en el cual analizamos cuál es la forma de onda de estos equipos. Un equipo común, tipo 1 le llamamos para
para darle un nombre de meter ahí a todos estos equipos que no responden a una estandarización tan importante. Le hacemos el análisis y tenemos un espectro, esto también genérico, no importa la marca ni nada. Le hacemos un espectro y vemos que el contenido de armónico o esa distorsión de onda es muy elevada. No así en la parte de tensión, lo cual no debería suponer ningún problema. No obstante, alguno de ustedes me puede decir, ok, pero si tengo una tercera armónica elevada, esto es el orden de armónica, después podemos ahondar un poco más en las consultas, pero podemos suponer que si es elevado, vamos a poder triplicar la corriente armónica en el conductor neutro. Sí, es verdad, si hay un quinto armónico, podremos tener una fuga en capacitores y que esos capacitores vuelen. Entonces, ¿qué hacemos? Recambiamos o hacemos una solicitud de equipos de buena calidad, también, sin importar la marca, cambiamos, lo hemos visto muchas veces, cambiamos los equipos por mejor calidad. Listo. X también genérico, ponemos un equipo que tenga distorsión armónica menor al 10% en corriente, menor al 1% en tensión, etc. Hasta ahí, perfecto. Entonces, saldado eso, decimos, bueno, ok, cambio de marca, cambio de este espectro, mejora la onda de mis luminarias, hago un recambio de 1000 luminarias y voy a estar perfecto y cubierto. ¿Cuál es el escenario real? Eso no ocurre. Termina pasando que sigue existiendo esos problemas. ¿Por qué? Porque una parte sí es la calidad del alambre, que es muy importante, pero teniendo al lado eso, también seguimos en un entorno que no va a colaborar para que tenga una buena o una larga vida útil de sus equipos. Si eso está diseñado, nadie te pregunta, che, ¿dónde los vas a colocar? ¿O cuál es tu calidad de energía? ¿Cuál es entonces lo que les voy a presentar a continuación? Un caso donde analizamos un lugar real y la solución, realmente. Esto es un análisis, el resumen de un análisis de calidad de energía para los puntos que a nosotros nos importaban. Y quiero, en ordenadas está la cantidad de eventos y abscisas el tiempo en donde se midió, pero quedémonos con algo que es lo más importante, que es la cantidad de eventos que se da con mayor frecuencia en este caso particular. Hemos visto muchísimos casos y todos muy diferentes, pero estos generalmente coinciden. Particularmente nos interesó porque era un lugar, en este caso una avícola, lo hicimos lo mismo con otras alimenticias y es muy similar, en el cual uno puede suponer que no tenés tantas cargas alrededor de tantas máquinas como podés tener en otro tipo de industria. No obstante así, se sigue repitiendo esto, que hay 3.742 impulsos de tensión. No sobre tensiones permanentes, la tensión estaba perfecta. Entonces, bajo esta premisa nos pusimos a analizar de qué vimos la cantidad. Cuantitativamente era mucho. Ok, pero vamos, cualitativamente era mucho. Veamos cuantitativamente cuánto es. Y surge de la medición que encontramos sobre tensiones tan elevadas como 1510 volt de pico. Esto es el lugar de la onda donde se da, no importa. Pero esto son algunas de las sobretensiones que se dan. Son tan rápidas que no lo detecta absolutamente nada. Pero era lo que va a terminar haciendo fallar o acortando la vida útil de esas LED. ¿Sí? Entonces, agarramos un lugar particular, medimos, cambiamos todos los equipos para asegurarnos que las distorsiones de onda y el coseno de eficiencia perfecto. No obstante así, siguen durando menos los equipos, lo cual me afecta mi retorno de inversión. Nos vamos a medir ahí, vemos que hay muchísima cantidad de transitorios de impulso. Bien, veamos qué nivel de transitorio tenemos. 1500 volt para arriba de todo, pero hay, digamos, picos elevados. Hasta acá tenemos la información, tenemos que ver la solución. ¿Cuál sería entonces esta solución? Mejoramos la parte de la calidad de las luminarias, protegemos contra esos transitorios con alguna forma de proyección de mejoras y sacamos ahora cuál va a ser ese retorno de inversión que le llamamos real. Ya podemos suponer que el real en su momento va a ser mucho menos que el teórico. Pero acá hay algo muy importante que quiero que veamos juntos.
En la línea azul está la inversión inicial que habíamos hablado antes. ¿Y cuál era el ahorro teórico? El ahorro real, evidentemente, estaría por debajo. ¿Sí? Entonces, lo que nos termina pasando a todo el mundo es, en 2 años recupero la inversión, o año y medio, pero cuando veo el acortamiento de la vida útil de los equipos, se me va a esta gráfica roja. Tenemos un retorno de inversión mucho más grande, tal vez de 3 años, como en este caso, o 4. Pero realizando las inversiones en protección para mejorar la calidad de energía que le llega a esas luminarias, termina pasando que nosotros a la inversión inicial le sumamos un porcentaje que tiene que ver con estas protecciones, que es la línea celeste en horizontal, pero el retorno de inversión con las protecciones real en un ambiente industrial termina siendo menor. Entonces, aseguramos la vida útil de los equipos y volvemos a ese retorno de inversión calculado originalmente. ¿Sí? Entonces, esa comparativa es muy importante porque con una inversión un poco más elevada, yo duermo tranquilo que sé que la inversión que hago va a retornar en los tiempos que calculé. Eso es lo más importante de lo que quería mostrarles hoy y también la forma que vemos las inversiones. Tendemos a pensar que un cambio directo de un equipo por otro, un cambio, mejor dicho, tecnológico, va a repagar por sí la instalación. Y nos llevamos muchas decepciones. Muchos ya se las llevaron, muchos las están sufriendo y muchos se las van a llevar, porque nos pasa absolutamente a todos. Está bueno tener una estrategia que nos permita asegurar esas inversiones. ¿Sí? Bueno, hasta acá hicimos ese recorrido rápido por todos esos puntos. Dijimos escenario teórico de laboratorio en un recambio de un lugar que no tengamos ninguna perturbación. ¿Qué pasaba cuando teníamos una industria y en un reemplazo masivo? ¿Cuáles eran las implicancias de ese reemplazo y cuáles eran los problemas que nos vamos a encontrar? ¿Y cuál es el principio de solución? Así que bueno, ahora sí, y sobre todo muy importante es cómo poner esas variables dentro del ROI o el Return of Investment. Cómo asegurar ese retorno de inversión de nuestras instalaciones. Ahí están mis datos de contacto y en un rato, ahora mismo lo que ustedes tengan de inquietud, los que ya estuvieron preguntando, nos vamos a ir respondiendo, y los datos de contacto por si les surge más adelante alguna otra duda. Y bueno, agradecerles el tiempo y que estén ahí. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Guillermo Agrieto de UTN contesta consultas del público. Bien, hola a todos, de vuelta acá, rápidamente contestando algunas de las consultas del chat, principalmente después, si queda alguna otra, lo vemos en la mesa redonda, pero tengo acá alguna consulta específica que nos preguntan si es importante el tipo de lámpara a utilizar. Obviamente sí, pero yo creo que más importante, además, hay una realidad, que depende de la parte del mundo donde estemos, tenemos diferentes reglamentaciones y normas que cumplir. Un poco los chicos en las presentaciones anteriores también hablaban sobre eso. Y en el caso de luminarias y calidad de energía en general, en Argentina tenemos muy acotados esas normativas. Por lo tanto, está bueno, nosotros hemos hecho unas, diría, 10 auditorías de diferentes tipos de luminarias aisladas, no en el caso que vimos que ponían a un reemplazo masivo, y vemos muchas disparidades, muchas diferencias. O sea que sí, el tipo de luminaria es importante, pero también yo creo que es muy importante el entorno en el cual lo estamos instalando. No es lo mismo un lugar que está en el medio de la nada o un lugar que tengamos, por ejemplo, un proceso de muchas cargas alineadas, muchos variadores, ni hablar un lugar
donde donde tenemos máquinas de proceso de soldadura, por ejemplo, o un lugar donde tenemos grandes motores de inducción, porque van a cambiar mucho el entorno. Entonces, para ser concreto en la respuesta, sí importa, porque hay mucha variedad, y tendría mucho más en cuenta también, o igual por lo menos, el entorno. Y después otro más que dice si la temperatura donde se instala se debe tener en cuenta, por esa disipación que comentábamos. Sí, hay que tener en cuenta de vuelta el entorno, y en cuanto a temperatura, también hay un par de videos de YouTube, de última, si pueden verlo, está muy bueno, o no, ahí están mis datos de contacto, nos pueden pedir y le mandamos el link, en el cual hay cosas de diseño que tenemos problemas de temperatura, pero también donde se instalan es importante. Lo hemos visto donde no tenemos una buena disipación por convección natural de la luminaria, vamos a cortar la vida útil definitivamente. Donde lo va a repercutir muy concretamente va a ser en el driver. Ese lo vamos a ver disminuido su vida útil. Entonces, además de la parte de calidad de energía que vamos a tener disminuyendo la vida útil, vamos a sumar la temperatura. No queremos eso. Si hay alguna otra consulta, después en la mesa redonda a continuación la respondemos, y agradecerles a todos por estar conectados ahí. Gracias.